vasca que tiene defensas frente al sarampión son muy altos. Me acompañan en esta presentación el director de Salud Pública y Adicciones del Gobierno vasco, el doctor Juanjo Aurrekoetxea, así como el presidente del Consejo Asesor de Vacunaciones, el doctor Txema Arteagoitia. Concretamente, el Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi ha propuesto al Departamento de Salud introducir cambios en el programa de vacunación en Euskadi a partir del año 2020. El primero de estos cambios es modificar el calendario vacunal infantil y el segundo, realizar una campaña extraordinaria de vacunación con la nueva vacuna frente a los serotipos A, C, W135 e Y del meningococo. Hauek dira aholku batzordeak egindako gomendioak. Lehena, Euskadiko haurrak txertatzeko egutegia aldatzea. Bigarrena, ezohiko txertaketa kanpaina egitea, meningokokoari aurre egiteko txerto berriarekin. En cuanto al calendario vacunal infantil, la modificación responde a un cambio en la pauta vacunal frente al meningococo. El meningococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, sobre todo meningitis, que es la inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Es cierto que, en conjunto, esta enfermedad ha descendido de forma notable en los últimos años en Euskadi, pasando de tasas de 4,1 casos por 100.000 habitantes en el 2000 a 0,83 casos por 100.000 habitantes en el 2018. Sin duda, los programas de vacunación frente al meningococo C han tenido un impacto importante en esta evolución que he mencionado. Sin embargo, en los últimos años, en países de nuestro entorno y en Estados Unidos, se están produciendo un aumento de los serotipos W135 e Y de meningococo, que están ocasionando brotes principalmente en la población adolescente. Muchos de estos países son lugares de destinos de estudiantes vascos y vascas. Todo lo anterior podría traer de la mano un incremento de casos relacionados con estos serotipos. Algunos países europeos que han registrado cambios epidemiológicos similares en relación a estas cepas de meningococo ya han introducido cambios en la vacunación, como es el caso de Austria, Grecia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido o la República Checa. Estados Unidos recomienda desde 2005 la vacunación frente al meningococo con estos serotipos, los 4 A, C, W, Y, entre los 11 y los 18 años de edad, y Canadá lo hace desde el 2013. ¿Y cuál ha sido la incidencia en Euskadi? En Euskadi hemos registrado un ligero incremento de la incidencia de estos casos, de momento de forma limitada, y también se ha aislado alguna cepa de meningococo W de mayor virulencia de lo habitual. Aún no nos encontramos en una situación de riesgo y no es un riesgo inmediato. La epidemiología del meningococo W e Y puede cambiar y este es el motivo, adelantarnos a los futuros cambios. Por lo tanto, comenzamos, siguiendo las recomendaciones del Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi, a modificar el calendario vacunal infantil de Euskadi. En concreto, se cambia la pauta vacunal frente al meningococo, sustituyendo la actual dosis de vacuna conjugada frente al serogrupo C a los 12 años por una dosis de vacuna conjugada tetravalente que incluye 4 serotipos del meningococo, A, C, W135 e Y. El calendario actual contempla 3 dosis de vacuna frente al meningococo, la primera a los 4 meses, la segunda a los 12 meses y la tercera y última a los 12 años.
Pues bien, esta última, la que se pone a los 12 años, es la que se va a modificar. La nueva vacuna empezará a administrarse a partir de octubre en los centros escolares. Euskadin ez gaude arrisku egoera batean. Edonola ere, aholku batzordearen gobendioei jarraituz, txertatzeko egutegia aldatuko da. Egungo txertoa, babes handiagoa duen batekin ordeztuko da. Eta txerto hori, ikastetxeetan emango zaie 12 urteko ikasleei. Gainera, bigarren gomendio gisa, 2001 eta 2007 artean jaiotako populazioari ezohiko txertaketa egitea planteatzen du. Como segunda recomendación y ligada al cambio en el calendario de vacunación infantil, el Consejo Asesor plantea también la vacunación extraordinaria de la población nacida entre los años 2001 y 2007, es decir, los que tienen entre 13 y 18 años. Estos jóvenes ya han sido vacunados con la tercera dosis de meningococo C cuando tuvieron 12 años, pero recibirán una adicional de los serotipos mencionados para reforzar su protección. ¿Y en qué nos basamos para realizar estos cambios? Tenemos información científica disponible sobre el impacto que tiene la vacunación frente a estos serotipos del meningococo en la reducción de enfermedad y en la reducción de las personas portadoras, sobre todo, es positiva en adolescentes. Esto garantiza una buena respuesta e inmunidad a nivel poblacional, el llamado efecto rebaño, siempre que se alcancen altas coberturas en el conjunto de las poblaciones con mayor riesgo. Por lo tanto, se pretende conseguir el mayor impacto reduciendo el número de personas potencialmente afectadas y mejorar la inmunidad comunitaria o de grupo entre los grupos que he mencionado que son de mayor riesgo, que son los adolescentes. Es por ello que se va a realizar una vacunación extraordinaria de esta población, en concreto a los nacidos entre los años 2001 y 2007. La población diana estimada en esta campaña de vacunación extraordinaria, que como he mencionado son los jóvenes entre 13 y 18 años, son aproximadamente 139.000 adolescentes. Para conseguir el objetivo de alcanzar elevadas coberturas de vacunación, se ha comprobado que la estrategia más efectiva es la vacunación en el centro escolar. En consecuencia, la campaña extraordinaria de vacunación frente a los serotipos A, C, W, Y se iniciará ya este curso escolar, concretamente a partir de la segunda semana de enero de 2020, y se prolongará durante todo el curso. Continuará durante los siguientes 2 cursos escolares, es decir, 2020-21 y 2021-22. Ezohiko kanpaina horren helburua arrisku handieneko populazioaren artean gaixotasunaren eragin txikiari eustea da. Horretarako, Osasun Sailak nahi du kanpaina horren helburu populazioaren 80% gutxienez jartzea txertoa. ¿Y dónde se realizará la vacunación? Como ya he dicho, la estrategia de vacunación queremos que se centre fundamentalmente en el centro escolar y educativo, porque así creemos que se van a lograr la máxima cobertura vacunal posible. Así, la vacuna estará disponible tanto en los centros escolares como en los universitarios, también en los centros de salud, para que esté accesible a aquellos grupos de riesgo que no estén escolarizados. Esto que he explicado
son en líneas generales las novedades que el cambio en la pauta vacunal frente al meningococo ha traído al calendario de vacunación infantil. Por último, tan solo destacar que el importe económico presupuestado para la compra de esta vacuna para el periodo 2019 a 2022 se estima en 7,8 millones de euros. Invertir en prevención es invertir en salud. La prevención y la promoción de la salud siguen siendo una de las prioridades y de las líneas estratégicas, como demuestra esta medida que hoy os anunciamos. No debemos bajar la guardia, ya que la vacunación es la mejor manera de prevenir este tipo de enfermedades. Las vacunas que protegen frente a las 13 infecciones recogidas en el calendario de vacunación infantil son seguras y eficaces. Y cumplir con este calendario es un acto de responsabilidad. Txertoa da gaixotasunei aurrea hartzeko modurik onena. Banakoaren kasuan zein komunitatean. Sin más, quedamos a vuestra disposición sobre cualquier duda que puedan tener sobre esta u otras cuestiones. Eskerrik asko guztioi. Por lo tanto, salvo aquellas personas que tengan un riesgo inmediato, y el riesgo más importante en este momento puede ser, como ha explicado el doctor Aurrecoechea, un viaje, el resto de las personas lo que tienen que hacer es, cuando vayan a su centro de salud para cualquier otra cosa, igual que se controlan el colesterol o la hipertensión, que comenten con su médico de familia y se pongan un poco al día o valoren cuál es su situación respecto a las vacunas, respecto a esta y respecto a otras, que también recomendamos como vacunación del adulto. Por lo tanto, no existe ninguna urgencia y lo que se trata es de que la población, dentro de la dinámica habitual de estrategia preventiva, tenga también en cuenta el tema de las vacunas como un valor importante para proteger su salud en el futuro. Sí, la verdad es que en este momento los datos que tenemos es que en Euskadi se vacuna un porcentaje muy alto de la población y que realmente tenemos coberturas superiores al 95%, por lo que realmente de momento no tenemos este tipo de problemas. Es cierto que la vacunación es voluntaria y podría darse esta circunstancia, pero lo mejor es la información y tomar estas decisiones correctamente informado, hablando con los profesionales y lo que ustedes pueden también transmitir a la población. Estamos hablando de una enfermedad grave que se puede prevenir y que tenemos en las manos una vacuna que la previene. Por lo tanto, una decisión con responsabilidad es una decisión de vacunar. Bueno, por una cuestión logística y operativa. Como no existe una urgencia, lo que queremos es un plan a medio plazo, es decir, que lo intentamos completar en 4 años. La vacuna del 2004 es una vacuna que coincide con la vacuna tétanos-difteria, que la ponemos a los 16 años. Entonces, hemos intentado minimizar al máximo el esfuerzo que tiene que hacer el personal de Osakidetza y evitar el mínimo número de visitas a los centros de salud que coincidan con vacunas que ya tenemos en el calendario. Por lo tanto, sencillamente es una cuestión de priorizar y de hacer que se puedan poner simultáneamente 2 vacunas. Coincidirá esta y también coincidirá la vacuna que pondremos a partir de octubre en los centros escolares con la vacuna del papiloma. No hay ningún problema por administrar las 2 vacunas a la vez. Bueno,
el tema de la OPE es un tema que se está continuamente teniendo información y no hay novedades. Los sistemas de selección tienen un procedimiento y ese es el que estamos siguiendo. Precisan primero definir RPT, funciones, realizar una serie y una convocatoria. Se va a seguir el procedimiento para sacar una subdirección y más adelante, cuando esto esté realizado, se harán las explicaciones oportunas. Pasar el sarampión da inmunidad permanente, me están confirmando, y por lo tanto, por eso hay que hacer una valoración individualizada, porque hay muchas personas que recuerdan el sarampión. Es más, antes lo habitual era que se pasara. Por eso hay tan alto el porcentaje de personas que tienen inmunidad, porque la inmunidad que deja el sarampión es permanente. Sí, por aclarar, solo hay una circunstancia, como ha dicho la Sailburu, eso es para personas sanas. Puede ocurrir personas que tengan algún problema de inmunosupresión, etcétera, que haya que volver a plantear la vacunación, pero son casos excepcionales. Como norma general, aunque nunca se puede decir que ninguna vacuna es efectiva al 100%, pero como norma general, el haber pasado a la enfermedad garantiza inmunidad duradera de por vida y no haría falta volver a vacunar. Pues la cohorte de nacidos habitualmente, que suelen ser en torno a 20.000 niños, chicos y chicas aproximadamente. Depende de cada año, porque claro, cada año varía. Digamos que a los 12 años, que es cuando se plantea esta vacuna, probablemente estaré más cerca de los 20.000 que de los 16.000 y pico que tenemos ahora mismo como cohortes de nacidos en Euskadi. Una buena noticia, que sigamos avanzando, que podamos vacunar a nuestros jóvenes frente a esta enfermedad, que se está produciendo cambios, que de momento la gente esté tranquila, que estamos haciendo una prevención a futuro. Realmente en este momento no tenemos realmente riesgo, es más porque estamos viendo los cambios en nuestro entorno. Y con este mensaje de tranquilidad y de buena noticia, pues quiero que llegue a la población. Gracias a todos, eskerrik asko. Bai, Bueno, laburrean, bale. Bueno, ez gaude arrisku egoera batean, eta orain planteatzen ari garen gauza, ez da orain arte arrisku handia ikusi dugulako. Beste herrialde batzutan areagotzen ari da serotipo hauen gaixotasuna, eta orduan aurreratu egiten gara. Beraz, jendea lasai egon dadila eta aurreratu egiten gara arazoaren aurrean.